Un saludo muy especial para todos y para todas. A continuación socializaré la primera presentación relacionada con los enlaces químicos. Recuerden, estamos en el gimnasio campestre Giga. Quien les habla, el licenciado Edwin Ángel Duarte. La asignatura que desarrollamos, química. Esta presentación está enfocada para los estudiantes del grado 10º. Y la temática que vamos a desarrollar es la de los enlaces químicos. Entonces, empecemos ahí entrando en materia. Primero, pues vamos a hablar de manera general qué es un enlace químico. La definición, ¿qué es un enlace químico? Entonces, un enlace químico se define como la unión de dos o más átomos. Es la unión de dos o más átomos para formar moléculas. Entonces, tenga muy pendiente, unión de dos o más átomos para formar moléculas. Y en esta unión intervienen los electrones de valencia, que son los que se ubican en el último nivel de energía. Recuerden que los átomos están conformados por varios niveles de energía y en los últimos niveles de energía o en el último nivel de energía se ubican los electrones de valencia. Entonces son ellos los que van a intervenir en los enlaces químicos, unión de dos o más átomos donde intervienen enlaces de electrones de valencia. ¿Cómo están clasificados los enlaces químicos? Están clasificados en tres tipos: covalente, iónico y metálico. Esta clasificación se da a partir de las características que presentan los átomos que intervienen en estos enlaces, ¿listo? Y también en cómo se comportan esos electrones. Entonces tengan muy pendientes, los enlaces químicos se clasifican en tres tipos: covalente, iónico y metálico. La importancia, realmente pues conocer y comprender los enlaces químicos es muy importante porque pues como les decía, me permite entender un poco cómo es que se forman las moléculas, cómo se comportan estas moléculas, porque algunos compuestos químicos transmiten el calor, porque algunos elementos químicos también son buenos conductores de electricidad, otros no lo son. Entonces, si yo conozco las características de los enlaces químicos, también puedo entender por qué presentan las sustancias químicas estas propiedades. Es muy importante conocer y comprender los enlaces químicos. Como les decía, entonces como les decía anteriormente, vamos a ahondar un poco más en la temática de los enlaces químicos. Vamos a empezar a hablar del enlace covalente. Y pues aquí alguna información muy importante, muy relevante de lo que es el enlace covalente. Primero pues la definición, como hasta anteriormente en el enlace químico, la unión de dos o más átomos, pero en este caso estos átomos se van a clasificar como no metales. Recuerden que en la tabla periódica hay unas familias, hay unos grupos de elementos químicos que se clasifican de acuerdo si son metales, no metales, metaloides y gases nobles. Aquí un tip de una vez para que lo tengan pendiente: los gases nobles no van a presentar ningún tipo de enlace químico, ninguno, ni el iónico, ni el metálico, ni el covalente. ¿Listo? Los demás elementos químicos sí, pero aquí en el enlace covalente los únicos elementos químicos que van a interferir son los que se clasifican como no metales. ¿Listo? Unión de dos o más elementos químicos no metales. La definición. Características. Tenemos varias características del enlace covalente. Primero, como les nombraba anteriormente en la definición, pues es la unión de dos átomos no metálicos. Entonces, la primera característica, esos enlaces covalentes se dan entre átomos o entre elementos químicos que son no metales. Otra característica, los electrones de valencia. Recuerden que ya hablamos de los electrones de valencia anteriormente, los que se ubican en el último nivel de energía. Los electrones de valencia se van a compartir, ¿sí? Se van es como a prestar. Cuando se llega a romper el enlace químico, cada átomo va a seguir conservando los mismos electrones que tenía antes de establecer el enlace químico. Entonces se van a compartir esos electrones. ¿Con qué finalidad se comparten? Entonces, otra característica: se comparten con la finalidad de completar la ley del octeto. ¿Y qué es la ley del octeto? Pues es cuando un átomo completa 8 electrones en su último nivel de energía. De ahí viene la palabra octeto, 8. ¿Listo? Entonces, cuando un átomo completa esos 8 electrones, logra la estabilidad. Eso se conoce como ley del octeto. Y esa es otra característica del enlace covalente: los átomos que interfieren en el enlace covalente completan la ley del octeto. ¿Listo? Y también se clasifica como un enlace semifuerte
¿sí? No es ni muy fuerte ni muy débil, digamos lo que está en un término medio debido a las características de este tipo de enlace químico. Entonces vamos a ver, digamos, algunas de las propiedades que presenta el enlace covalente. Vamos rápidamente a nombrarlas y a explicarlas. Entonces, la primera característica de las sustancias que presentan enlaces covalentes tienen una temperatura de fusión baja. Y acá pues hay un término muy importante que es temperatura de fusión. Es la temperatura que se necesita para pasar una sustancia de estado sólido a estado líquido. Esto es el proceso del cambio de la materia. Eso también ya lo habíamos hablado en clase presencial, cambios de la materia. Entonces el cambio de la materia de sólido a líquido se llama fusión. En este caso, en el enlace covalente, la temperatura de fusión es baja, ¿sí? Debido a que como no es un enlace tan fuerte, pues no se necesita mucha energía para pasar de estado sólido a líquido. ¿Listo? Esto, pues, de esta propiedad se desprende otra que a temperatura ambiente, o sea, digamos a 25, 30, 35 grados centígrados, las sustancias formadas por enlaces covalentes se van a encontrar en estado sólido y líquido. Son muy volátiles, o sea, se evaporan muy fácilmente. De pronto algunos pueden encontrarse en estado sólido, pero como les decía, su temperatura de fusión es muy baja y fácilmente pueden pasar a estado líquido. Otra característica, la temperatura de ebullición también es baja. Entonces, acá otro término, temperatura de ebullición, es la energía o la temperatura que se necesita, que se requiere para que una sustancia pase de estado líquido a estado gaseoso. En este caso, esa temperatura es baja. ¿Listo? Igual que la temperatura de fusión. Un ejemplo puede ser el del agua. Entonces el agua que está en estado líquido a cierta temperatura, cuando alcanza los 98 o 100 grados centígrados, va a pasar a estado gaseoso, se va a evaporar. Entonces, pues es una temperatura relativamente baja, porque si lo comparamos con otras sustancias, las temperaturas de ebullición son mucho más altas. Otra característica, o más bien otra propiedad, es que las sustancias covalentes no conducen la electricidad, no son buenos conductores de electricidad, debido a sus átomos o a cómo están organizados sus átomos, no facilitan que los electrones o la corriente eléctrica fluya con facilidad, entonces no son muy buenos conductores de electricidad, en definitiva no conducen la electricidad. Y también hay otra propiedad que es que los enlaces covalentes o las sustancias covalentes tampoco conducen el calor. Estos son muy malos conductores de calor, debido, pues como les decía, a las características o a la organización de sus átomos, o más bien de los electrones de los átomos. Bueno, la última propiedad que vamos a nombrar acá es que las sustancias covalentes son poco solubles en agua. ¿Qué quiere decir? Que no se disuelven fácilmente en el agua. ¿Listo? Entonces, ahí es otra propiedad para que la tengan en cuenta. Entonces, rápidamente resumo las propiedades. Temperatura de fusión baja, temperatura de ebullición baja, no conducen electricidad, no conducen el calor, son más bien malos conductores de calor, y la gran mayoría de sustancias covalentes son poco solubles en agua, a tener en cuenta. Vamos a dar algunos ejemplos brevemente, 4 ejemplos, digamos que son muy representativos para poder de pronto entender o ilustrar un poco más esto del enlace covalente. Tenemos las dos primeras sustancias que aparecen, el agua y el metano. Primero hablemos del agua, este que está aquí, que ven ustedes con el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, ni el hidrógeno ni el oxígeno son elementos metálicos. El hidrógeno y el oxígeno se clasifican como elementos químicos no metales. Esto del hidrógeno se encuentra, a pesar de que el hidrógeno se encuentra en la tabla periódica en la zona de los metales, no es un metal. El oxígeno sí se encuentra mucho más al lado derecho de la tabla periódica, entonces su carácter metálico es casi nulo, es inexistente, se clasifica como un no metal. Entonces ahí estamos cumpliendo una de las características del enlace covalente, se da entre elementos químicos no metales, como el hidrógeno y el oxígeno. El otro ejemplo que está ahí es el metano, CH4. ¿Listo? Como se ven, pues están formados por carbono y por hidrógeno. Ninguno de los dos elementos químicos es metal, ambos son no metales. ¿Listo? El carbono se encuentra, o este compuesto químico metano se encuentra en la proporción 1 a 4. Por cada átomo de carbono se encuentran 4 átomos de hidrógeno. El metano se forma fácilmente cuando se descompone la materia orgánica.
Entonces es un elemento químico, un compuesto químico, perdón, un compuesto químico muy abundante y muy común en la naturaleza. Veamos otros dos ejemplos. El amoníaco, NH3 amoníaco, ¿listo? Ahí vemos que el nitrógeno y el hidrógeno se están uniendo en la proporción 1 a 3. Un átomo de nitrógeno, 3 átomos de hidrógeno. Ninguno de los elementos químicos es metal, ambos son no metales. Entonces estamos cumpliendo las características del enlace covalente, la unión de elementos químicos no metales. Recuerden que otra característica es que ellos van a compartir sus electrones para formar la ley del octeto, pero pues ya ahorita más adelante explico eso. Y finalmente el otro ejemplo que os estoy poniendo acá es el CO2 o dióxido de carbono, también se conoce como gas carbónico. ¿Listo? El dióxido de carbono está formado por el carbono y el oxígeno. Ambos elementos son no metales. Entonces, volvemos al punto. Cumple con las características del enlace covalente, unión de átomos no metales. ¿Listo? Ni el carbono ni el oxígeno son elementos metálicos. Veamos aquí un poco más una imagen, una gráfica que me permite ilustrar mucho mejor esto de los enlaces covalentes. Si ustedes ven en la parte central está el átomo de carbonos, anteriormente ya lo habíamos visto en los ejemplos, ¿sí ven? CH4, pero acá lo estamos representando de pronto de una manera mucho más gráfica. Entonces el carbono, que es uno nomás, se encuentra en la parte central y alrededor de este se encuentran los átomos de hidrógeno. ¿Listo? Con los puntos rojos están representando los electrones del hidrógeno y con los puntos azules que apenas están representando los electrones de valencia del carbono. Entonces, el carbono tiene en total 4 electrones de valencia. El hidrógeno o cada hidrógeno tiene un electrón de valencia. Ellos van a compartir esos electrones para completar la ley del octeto. Si ustedes ven el hidrógeno, no lo cumple. El hidrógeno, como les decía inicialmente, es de los pocos elementos químicos con el helio que no cumple la ley del octeto. Todos los demás elementos químicos sí lo van a hacer. Entonces aquí el hidrógeno, simplemente con ganar un electrón, logra la estabilidad. Es decir, cuando ya tiene 2 electrones en su último nivel, se logra la estabilidad y ya no reacciona más. Mientras que el carbono, que tiene 4, pues necesita ganar otros 4 electrones para lograr la ley del octeto, como muestra la imagen. Entonces tenía 4 que son los puntos azules y cada hidrógeno le va a compartir, le va a prestar, por decirlo así, un electrón para que él complete la ley del octeto. 4 que tenía y cada hidrógeno le presta 1, pues completa los 8 electrones de valencia y completa la ley del octeto, logra la estabilidad. Como les decía, este compuesto químico, el metano, se forma muy fácilmente en la descomposición de la materia orgánica y también es uno de los gases responsables del calentamiento global, del efecto invernadero en la atmósfera. ¿Por qué? Porque se produce en grandes cantidades, especialmente en la ganadería, porque pues obviamente la cría de vacas y la materia fecal que produce el ganado, pues libera grandes cantidades de metano al ambiente y pues esto genera que se acumulen estos gases en la atmósfera y va a presentar ese fenómeno conocido como el efecto invernadero. La temperatura en el planeta Tierra empieza a aumentar porque estos gases impiden que los rayos solares salgan, sino que más bien se quedan es como atrapados aquí en la Tierra. ¿Listo? Bueno, entonces retomemos, no se les olviden los 4 ejemplos que acabo de poner y el ejemplo gráfico de cómo se representaría un enlace covalente. ¿Listo? Vamos entonces a la parte que ustedes van a desarrollar, la parte de las actividades o la actividad más bien. Primer puntico, pues defina los siguientes conceptos para que los tenga más claros, y son conceptos que no solo necesita tener claros para esta primera actividad, sino todas las demás actividades que vamos a abordar aquí de manera virtual, pues vamos a trabajar estos conceptos. Entonces es importante que busque su definición, lo tenga claro, una definición amplia. Si usted busca una definición sencilla, lo primero que le aparece en el diccionario o en cualquier página de internet, de pronto va a quedar con vacíos. Entonces le sugiero que busque y escriba una definición bastante amplia de primero, ¿qué es un electrón de valencia? ¿Listo? ¿Qué es el diagrama de Lewis? También se conoce como estructura de Lewis, pero diagrama de Lewis y estructura de Lewis da igual, no importa. ¿Qué es la ley del octeto? Ya de pronto tanto electrón de valencia, de ley del octeto ya hemos hablado algo, entonces les queda un poco más fácil escribir
esa definición. Y finalmente, pues también defina qué es la electronegatividad. Este concepto es importantísimo, como se lo nombraba al inicio de la presentación, es importantísimo para que usted conozca y comprenda cómo se clasifican los enlaces químicos. Entonces, ahí para que se vaya empapando un poco del tema, defina ampliamente qué es la electronegatividad y los otros tres conceptos previos. Segunda actividad, o segundo punto más bien de esta actividad, elabore un mapa conceptual sobre las características y propiedades del enlace covalente. Ya anteriormente las expliqué, ¿listo? Entonces, si es necesario, vuelva al video, vuelva un poco y vuelve y repasa para que haga el mapa conceptual bien hecho. Aquí quiero aclarar un poco de cómo un mapa conceptual se va a hacer bien. Debe ir con conceptos y con conectores. Los conceptos van encerrados y son 2, máximo 3 o 4 palabras que van cerradas. Y esos conceptos van unidos mediante conectores. ¿Sí? Yo no cojo en un cuadro y encierro un poco de información porque eso realmente no es un mapa conceptual. ¿Listo? Para que sea un mapa conceptual, como su nombre lo indica, debe estar construido a partir de conceptos y conectores. ¿Listo? Entonces, yo veré esa actividad que les quede muy bien hecha. Y en el tercer punto, elabore un dibujo que represente el enlace covalente. No es válido el ejemplo que yo ya puse en la diapositiva anterior. Es necesario hacer un dibujo diferente. Busque de pronto, sí puede utilizar los otros ejemplos que puse. El agua, el metano, el dióxido de carbono, claro, también los puede hacer. Búsquelos, en internet aparecen muchos ejemplos para que los dibuje. Es importante que en ese dibujo usted identifique los electrones que se están compartiendo, ¿listo? Y obviamente pues que también utilice colores. No siendo más, pues nos estaremos encontrando en otros espacios. Cualquier duda, inquietud, no duden en escribirme al WhatsApp por el grupo o el personal para pues pronto aclarar dudas o inquietudes que tengan referente al tema. Muchas gracias.